Hola, buenas noches, bienvenidos sean todos a nuestra sesión del mes de agosto del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, nuestro COPEME. Tenemos una interesante sesión el día de hoy que se titula Alternativas de tratamiento en infecciones de vías respiratorias pediátricas y en pacientes alérgicos. Ponencia que estará presentada por un infectólogo pediatra del Hospital Infantil de México, a quien va a presentar nuestra coordinadora del día de hoy, que es la doctora Alejandra Ortega Salazar. Recordemos que la resistencia bacteriana es una amenaza en la actualidad y que nuestra labor como otorrinos, cirujanos, pediatras y médicos generales y de todos los médicos en general es estar actualizado en las alternativas antibióticas que nos permitan controlar las diferentes infecciones sin generar mayores índices de esta peligrosa resistencia bacteriana. Entonces es un tema sumamente importante. Ale Ortega, muchas gracias por aceptar coordinar la sesión del día de hoy. Ale Ortega es miembro de COPEME, de hecho es de nuestro equipo de redes y medios. Ella es egresada de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. También hizo otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en la Universidad Veracruzana y en el Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines en Veracruz. Luego se fue a la Ciudad de México con nosotros a hacer otorrinolaringología pediátrica como segunda especialidad en la UMA de Pediatría del siglo XXI. Ale está certificada por el Consejo Mexicano en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello y en otorrinolaringología pediátrica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y pues regresó a su alma mater, que es el Hospital de Especialidades Adolfo Ruiz Cortines, desde 2014 a la fecha, donde labora como profesora de pregrado y profesor titular de la especialidad en esta sede. Es miembro del Comité Científico del Colegio de Otorrinolaringólogos de Veracruz y Ale, además de ser una excelente otorrinolaringóloga, logró algo que la verdad es bien difícil, que es obtener, ella junto con todo su equipo de profesores, obtener el reconocimiento de la CONACYT al Padrón de Programa Nacional de Posgrados de Calidad, en el 2018. Entonces, la verdad, esto es un gran logro porque es bien difícil obtener esa certificación. Y bueno, pues ellos lo lograron. Ha sido profesora en foros de otorrinolaringología, de otorrinolaringología pediátrica, autora de capítulos de libros, algunos artículos, y bueno, pues siempre está atenta y participando en las actividades académicas de la especialidad. Gracias, Ale. Por favor, te cedo la palabra para que nos presentes a el distinguido ponente de esta noche. Recuerden ustedes que nuestras sesiones dan puntos para la certificación. Esta especialmente certificación de pediatría, de medicina general y de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. A todos los asistentes. Y bueno, pues tenemos nuestra página, visítenla por favor, ser miembro de COPEME es bastante sencillo. Y recuerden poner sus preguntas en la sesión de Q y R del Zoom, por favor. Les agradecemos muchísimo a los laboratorios Lakeside por su participación en esta sesión. Siempre ellos están atentos a las actividades académicas. Son un laboratorio que tiene numerosos medicamentos para vía respiratoria y de otras áreas, que siempre está como preocupados por la educación médica continua. Muchas gracias, Lakeside. Esperemos que esta sesión sea muy exitosa, como todas las que hemos tenido hasta la fecha, en aprendizaje y en asistentes. Y pues no me despido, es un hasta luego, nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas, que también va a coordinar la doctora Ale. Hasta luego. Hola, buenas noches. Agradezco a la doctora Nuria Boronat la invitación a la coordinación de esta sesión del COPEME y tengo el agrado hoy de presentar al doctor Jesús Coria Lorenzo.
Él es médico especialista en infectología pediátrica, egresado del Hospital de Especialidades Iceni Toluca y de la subespecialidad en infectología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría. Él es adscrito en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Él fue coordinador del consenso sobre la infección del COVID-19 en el área pediátrica y es autor de diferentes artículos médicos y libros académicos. Sin duda un currículum impresionante. Le agradecemos mucho su presencia para enriquecer el conocimiento de todos aquí en esta sesión del COPEM. Gracias. Pues nos toca el día de hoy compartir con ustedes en la cuestión de tratamiento, alternativas de tratamiento en infecciones de vías respiratorias en la edad pediátrica y enfocarla un poquito a los pacientes alérgicos. De alguna manera, es un problema cuando de repente nos dice la mamá, no, es que fíjese que es alérgico a la ampicilina, fíjese que le pusieron penicilina y le salieron ronchas, le dieron amoxicilina y fíjese que se me engranó. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo porque las infecciones de vías respiratorias pediátricas son muy frecuentes en los primeros 5 años de la vida. Bien, vamos a eh, continuar con la charla, sino antes decir que no tenemos ningún conflicto de interés en esta plática. Hemos sido también eh, participado con otros laboratorios, ¿sí? M8, con Bristol, con Sandox, con Pfizer en algunas ocasiones, con Liomon, y bueno, eh, no tenemos prácticamente mayor problema en dar esta charla, que sin lugar a dudas nos va a refrescar algunas cosas, pero nos debe poner alerta en algunas otras. ¿Cuáles son los objetivos como tal de esta plática? Eh, Todo el mundo sabemos cuáles son las infecciones más comunes de vías respiratorias altas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de generalidades, los factores de riesgo para adquirirlas, rápidamente su definición, un poco de su epidemiología, las características clínicas que las diferencian, los principales agentes causales, que es prácticamente la piedra angular de donde nosotros dirigimos el tratamiento antimicrobiano. Por lo tanto, conocer cuál es el tratamiento de elección y cuáles son las alternativas, no solo en el paciente alérgico a betalactámicos, sino las alternativas que hay en general cuando no tenemos uno u otro antibiótico, como sucedió en el 2000, finales de 2021 y casi el 2022 en Estados Unidos, donde se quedaron sin amoxicilina y sin amoxa ácido clavulánico. Y las conclusiones, pues prácticamente esas las tienen ustedes. Ese problema de Estados Unidos realmente fue grave porque tuvieron casi un año y meses sin esos antibióticos. Y bueno, es donde empieza uno a jugar con los antibióticos, que sí, que no, que le doy y para qué se lo doy. Y como tal, las infecciones respiratorias agudas, pues son la principal causa de consulta en todos los grupos de edades, pero predominando las infecciones inespecíficas de vías altas, que son estas: el catarro común, un resfriado, una rinitis, una faringitis, ¿verdad? Prácticamente ocupan el 97.6% de las infecciones respiratorias en el contexto general. Si lo comparamos con infecciones graves, como puede ser una neumonía o todavía mucho más aún algún problema de hasta un absceso pulmonar que también vemos en los niños, pues las neumonías no llegan más allá de un 0.5% del total de las infecciones respiratorias agudas. No obstante, sí representan una importante causa de morbilidad y mortalidad en ciertos grupos etarios. Normalmente, en condiciones normales, sin enfermedad de base, los niños pueden padecer entre 6 a 12 cuadros de rinofaringitis o resfriado común al año,
Cuando asisten a guarderías, estos cuadros se duplican y pues bueno, lo vemos muy constantemente que llega el niño en esta semana y luego llega a los 15 días o llega al mes y luego otra vez. Y cuando no es por problema respiratorio, es por problema enteral, dependiendo también del momento epidemiológico que estemos viviendo, llámese lo que es verano, otoño, lo que puede ser invierno, y en un momento dado es donde también tenemos nosotros que distraer nuestra mente a cuál es la epidemiología de los virus y bacterias que pueden predominar en esas épocas y considerar si el niño requiere o no requiere antibiótico. Sabemos que los que viven en zonas urbanas la padecen más frecuente que los que viven en zonas rurales. Sin embargo, con lo que hemos tenido de unos, ¿qué será? Más de 30 años para acá, que ahora ya unos 5 nos ha alcanzado el cambio climático, pues de alguna manera eh, estamos viendo que ya no tenemos un patrón epidemiológico en algunas de las enfermedades, sobre todo las respiratorias, ¿verdad? ¿Qué se decía que estaba permitido? Que los niños pueden padecer hasta 2 cuadros de otitis media al año, un cuadro de neumonía al año de edad y no más de 2 en toda su vida, ¿sí? Esto hablando del paciente en condiciones normales o el paciente inmunocompetente. Los niños menores de 5 años, pues son los más susceptibles, como lo mencionábamos al principio, y tienen mayor riesgo de fallecer por una infección respiratoria aguda grave, que también lo mencionamos. Eh, ¿Qué hay? La mayoría de los niños con infecciones respiratorias, insistimos, son normales. El 50% no muestran ninguna alteración patológica asociada y prácticamente van mejorando con la edad conforme también su sistema inmune va siendo más propio conforme los niños van creciendo. Eh, pero el 30% de los problemas respiratorios se asocian con cuadros eh, pues asociados con alergias, el 10% pueden presentar una inmunodeficiencia primaria o secundaria y se ha comentado mucho que esto puede favorecer las recurrencias, ¿sí? ¿Y por qué la recurrencia cuando un pacientito presenta una inmunodeficiencia, llámese primaria o secundaria? Obvio, porque pues, va a existir una inmadurez funcional de los mecanismos de defensa, tanto específicos e inespecíficos. Los menores, el paciente de menor edad, de menos de 2 años, ¿sí? Pues tienen una incapacidad inmunológica, no está maduro su sistema inmune y tienen una incapacidad para hacer una buena respuesta ante el estímulo microbiano que genere pues la formación de generar que haya la respuesta de leucocitos, macrófagos que activen la oxonofagocitosis y que destruyan la bacteria como tal. Entonces, eso es lo que se ha considerado que en algunos pacientes pueden favorecer las recurrencias. Y los pacientes alérgicos como tal, que también pueden tener frecuentemente cuadros recurrentes, pues ellos están mediados también en gran parte por alguna alteración del sistema inmunológico y pues la alergia les favorece con más facilidad. Afortunadamente, el porcentaje de estos dos tipos de pacientes no son tan altos. En general, las infecciones respiratorias, pues es la patología infecciosa más común de la humanidad en todos los grupos de edad, ¿cierto? Pero es la primera causa de muerte en menores de 5 años. Países en vías de desarrollo más o menos generan entre 4 millones de muertes anuales, ¿sí? Y se calcula que 2.000 millones de episodios de infecciones de vías respiratorias agudas acontecen más o menos igual al año y uno de cada 50 es neumonía y de estos 10 a 20 fallecen. Cierto, la mortalidad por neumonía, decíamos, depende mucho del grupo etario y también va a depender del país. No es lo mismo estar hablando de Botswana que estar hablando de Dinamarca,
y bueno, nos salvamos porque ya casi somos Dinamarca, entonces posiblemente no vamos a tener mucha mortalidad. Bueno, cambiando un poquito la cuestión y el enfoque de lo que queríamos revisar de las infecciones respiratorias más comunes, pues decíamos al principio, todo el mundo sabemos cuáles son, ¿verdad? Y dependiendo del paper que lean, el artículo que revisen, ¿sí? O de la comunidad donde trabajen, pueden decir, no, pues yo veo más faringoamigdalitis, no, yo veo más otitis, no, yo veo más sinusitis. No, nosotros tenemos en el hospital más ingresos por neumonía comunitaria que casos de neumonía nosocomial, que ese es otro rollo. Pero en general esto es lo que normalmente el médico de la trinchera, el que está en su consultorio, el que está en la consulta privada, pues es el pan nuestro de cada día. Y si bien es cierto que las faringoamigdalitis eran de principios eran del invierno y principios de primavera, pues prácticamente con el cambio climático, pues ya las vemos con mucha más frecuencia, al igual que las otitis, en poco menos sinusitis. Este es un cuadro que habla de lo que hacemos aquí en la Dirección General de Epidemiología. Y vean, esta es la semana 3, bueno, ya estamos en la semana epidemiológica, pues ya más del año, pero a la semana 3 del 2024, ¿sí? Hasta la 4, lo que se llevaba acumulado, ¿sí? En cuanto a infecciones respiratorias agudas, que cada una está catalogada con esas siglas que ven ustedes ahí, J00, J06, cada una corresponde a algún rubro de rinitis, faringitis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vean, en el 2024, a la semana 4, entre la 3 y la 4 al cierre, pues nada más acumulado entre hombres y mujeres, hombres 551.943 casos y mujeres 747.855, ¿sí? Obviamente, si ustedes lo comparan con el acumulado de 2023, vemos que es 1.238.398, pero obviamente en el 2023, pues prácticamente ya empezamos a hacer nuestra vida normal, ya empezamos a andar ya más sin protección, sin miedo al COVID ni a la influenza, que de alguna manera pues no habría por qué tenerles miedo, son enfermedades que llegaron para quedarse y que afortunadamente, en hablando eh, del COVID, que tiene un montón de mutaciones, pues parece que las mutaciones están favoreciendo, ¿sí? Que se vaya disminuyendo, se vaya atenuando la virulencia del virus. No así en los pacientes inmunocomprometidos, ¿eh? Claro, los que tienen comorbilidades. Y aquí vean nada más el puro rubro de las neumonías, ¿sí? Neumonías y bronconeumonías, ¿ok? En el 2023 hubo 10.595 casos, pero si sumamos hombres y mujeres del 2024 a la semana 4 de este año, pues prácticamente andan por los 14.000, ¿sí? Entonces, pues bueno, si comparamos esos 14.000 con los 551.747.000 de infecciones respiratorias agudas, pues realmente las neumonías no son tan importantes. Sin embargo, sí son una causa, como decimos, de mortalidad en ciertos grupos de edad. Factores de riesgo para adquirir una infección de vías respiratorias bacteriana, ¿sí? Pues obviamente sabemos de la triada que es medio ambiente, huésped y bacteria, pero bueno, en hablando del huésped, pues influye mucho lo que es la malnutrición, su estado de inmunosupresión, deficiencias de vitaminas A, C y D, falta de lactancia materna exclusiva al menos por 6 meses. Es que sí le di pecho. ¿Y cuánto tiempo le dio? Ah, nos quedamos conformes con que dicen, es que sí le di pecho. Ah, qué bueno que le dio pecho. Oye, ¿cuánto le dio? 1 mes, 3 meses. No, pues no le dio, ¿verdad? Bajo peso al nacer,
prematurez, infección viral respiratoria, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca congestiva, colonización orofaringia, cuando ya empiezan a tener dientes y favorecen las caries, malformaciones del aparato respiratorio, dentro de algunas otras más, pero son de las más importantes. Y el medio ambiente, pues, bajo nivel socioeconómico, la asistencia a guarderías, el tabaquismo pasivo, hacinamiento, eh, cambios bruscos de temperatura, contaminación y humo doméstico, que son parámetros que están incluidos como productores también del cambio climático. Y dentro del medio ambiente pudiéramos agregar también en el rubro de bajo nivel socioeconómico los padres o añosos o los padres jóvenes y el nivel de escolaridad bajo en los padres del paciente. Pues son parte de los factores de riesgo para infecciones de vías respiratorias altas. Entrando al primer rubro de la faringoamigdalitis, bueno, pues una definición sencilla, ¿sí? Es la inflamación que involucra la orofaringe con eritema y edema de los pilares y amígdalas, que puede ser con o sin exudado. ¿Cuál es la epidemiología? Cuenta con un periodo de incubación de 2 a 5 días. Todos somos susceptibles. Los escolares son los más afectados. El pico máximo es entre los 5 y 11 años. La transmisión es frecuente de persona a persona en las primeras 2 semanas que el agente es adquirido. Y esto lo vemos muy frecuentemente en las escuelas, ya sea las primarias o incluso todavía hasta las secundarias, en donde eh, a veces un jovencito, un escolar o un preescolar está con un cuadro de faringoamigdalitis bacteriana, ¿sí? Pero curiosamente no se enferma, ¿sí? Pero anda ahí jugando con los amiguitos, compartiéndoles de la paleta, del refresco, del agua, hasta de la torta o el sándwich, y en las siguientes semanas, pues ya hizo un contagiadero ahí de compañeritos, pero él no se enfermó, ¿sí? Es lo que se ha conocido desde hace mucho tiempo como el efecto ping-pong, ¿verdad? Le paso a uno y se le pasa al otro y así le vamos pasando, pero el que es el portador, ¿sí? Está como la fresca lechuga, ¿cierto? Decíamos al principio también, poníamos el ejemplo que esto es más frecuente en invierno y principios de primavera, pero con el cambio climático, en consideración epidemiológica, tal vez la vayamos modificando conforme haya más de estudios en cuanto a lo que es faringoamigdalitis propiamente dicha. Algo que es importante es que el tratamiento efectivo elimine el contagio en las primeras 24 horas de haberse iniciado. ¿Cuál es la etiología? Los virus, un poquito más del 40%, pero las bacterias son las que causantes de forma importante de faringoamigdalitis, ¿sí? Y los virus, pues tenemos los parainfluenzas 1, 2, 3, la influenza, sincicial respiratorio, adenovirus, los Coxsackie B, los coronavirus respiratorios, el coronavirus SARS-CoV-2, el MERS y el coronavirus SARS-CoV-1 no se asocian con faringoamigdalitis, ¿sí? Eh, Epstein-Barr virus, herpes simple 1 y 2, y de las bacterias, la más común que nosotros vemos en pediatría, pues son por estreptococo piógenes en un 15 o un 20%, y algunos otros que de alguna forma pueden afectar al adulto, Corynebacterium diphtheria, estreptococo del grupo C y G, ¿sí? Que también causan una faringoamigdalitis estreptocóxica, porque es estreptococo del grupo C y G, pero es un poquito más en adolescentes y adultos. Eh, Atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis y algunos otros que se han incluido como vigilancia de abuso sexual, que sería
Neisseria gonorrea. Es el cuadro clínico. En general, tres puntos importantes que inician de forma súbita: fiebre, disfagia y cefalea. Y alguno dirá, bueno, pues fiebre, disfagia y cefalea a veces lo empezamos a ver en el COVID, ¿verdad? Pero bueno, el COVID es otra historia. Eh, Estamos hablando del grupo en el que es más frecuente la faringoamigdalitis, ¿verdad? Que es de los 11 años hacia abajo o de los 5 años hacia abajo, ¿sí? Adenopatía cervical anterior, pueden cursar con cierto grado de halitosis, como pasa también en la sinusitis, presentar tos y rinorrea. Estos dos rubros en ocasiones son muy discretos o a veces no se presentan o rara vez los podemos encontrar, ¿sí? Pero como el cuadro clínico en general es así, que comparte ciertos datos con las otras dos patologías, como puede ser sinusitis u otitis, pues aquí, ¿qué es lo que nos interesa, verdad? Lo más característico: revisar al paciente, ver, echarle un ojito ahí a la arcada dentaria y a la faringe, y pues lo que vamos a encontrar son amígdalas inflamadas, eritematosas. Tanto las amígdalas como la faringe pueden tener exudado en parches o en su totalidad. Vemos ese paladar ahí con el puntilleo rojizo, ¿sí? Las papilas de la lengua están grandes, rojas, no tanto como cuando vemos un Kawasaki, pero se puede poner también de esa manera. El paladar blando está enrojecido, ocasionalmente las petequias en paladar blando y los pilares amigdalinos podemos encontrar también petequias. Y el exudado, ¿sí? Pues puede ser pues, tipo cotonoso. ¿Cuál sería la diferencia entre una faringoamigdalitis bacteriana y una faringoamigdalitis viral? Y tenemos que ser muy cautos porque los libros todavía, lo que nosotros leemos y todavía lo que hemos seguido más o menos viendo, es que la bacteriana es de finales de invierno y principios de primavera, es más común en escolares, que su inicio es súbito, tiene exudado, tiene eritema y una adenopatía cervical anterior que es dolorosa. Y la faringoamigdalitis viral, pues bueno, prácticamente se presenta todo el año, en cualquier edad. El inicio es variado, puede empezar a lo mejor nada más con fiebre o puede empezar nada más con cefalea, ¿sí? No es exudativa, eso es lo importante. No hay eh, el, el exudado cotonoso, pero sí puede haber lesiones ulcerativas. La adenopatía, si está, no es dolorosa y es común estas características. El paciente está con tos, tiene rinitis, puede tener conjuntivitis y estornudos. No necesariamente las cuatro, pero lo más frecuente que vemos es que el paciente llega con rinitis y estornudos, o que llega con rinitis y tos, o tos y estornudos, y puede ser que llegue nada más con conjuntivitis, ¿sí? Eh, las conjuntivitis en una bacteriana, jamás. Entonces, bueno, eso es como que algo para tener muy presente. Y bueno, aquí de alguna manera ponemos cuatro ejemplos, dos de ellos, uno muy característico de cómo vemos ahí lesiones petequiales roja, la faringe, la úvula está inflamada, está también enrojecida, tiene exudado, están grandes las amígdalas, y la de abajo, en donde realmente lo único que vemos es un poquito de eritema en los pilares y en las amígdalas, discreto, exudado, pero la úvula sí está inflamada, es un poquito aperlada, y las dos, haciendo el raspado, el exudado faríngeo, pues encontramos que tenían
Streptococcus pyogenes. Pero vean, por ejemplo, la del lado derecho, la de abajo, en donde es impresionante cómo se ve y se ve ese exudado ahí, cotonoso ahí, todo blanquecino, y también se ve los pilares de la faringe también con cierto eritema, pero esta era una faringoamigdalitis por Epstein-Barr virus, ¿sí? Entonces, la que tenemos arriba, donde tiene lesiones ulcerativas, ¿sí? Pues esta es causada por una herpangina. Y como tal, en estos casos, aunque las veamos así muy feas, ¿sí? Que se la garganta prácticamente se le está cayendo a pedazos, ¿sí? No requieren antibiótico porque son virales y lo que requieren es nada más vigilancia y saber cuál es el tiempo de evolución en el que puede resolverse el cuadro. ¿Cuál es lo preocupante de la faringoamigdalitis? Bueno, que puede causar complicaciones tanto supurativas como no supurativas. Dentro de las supurativas, absceso retrofaringio, absceso periamigdalino, absceso parafaringio, adenitis supurativa, puede ir de la mano con otitis media aguda y obviamente con un evento de mastoiditis. No supurativas, fiebre reumática y glomerulonefritis, pero también puede tener eventos de complicaciones invasivas o mediadas por toxinas que esta de mediadas por toxinas, como la fiebre escarlatina, ya tiene mucho que no vemos niños con fiebre escarlatina, pero sí vemos niños que llegan con síndrome de shock tóxico por estreptococo piógenes y algunos de ellos asociados a un cuadro de faringoamigdalitis no detectado o maltratado, ¿sí? O confundido con una faringoamigdalitis viral. Pasando al rubro de la rinofaringitis, ¿sí? Perdón, de la rinosinusitis, y no le decimos nada más sinusitis ya, sino decimos rinosinusitis, porque desde hace mucho tiempo se ha considerado que la gran mayoría de los cuadros de sinusitis tienen un componente alérgico. Y la definición como tal, pues inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, cuyo origen puede ser viral, alérgico o bacteriano, ¿sí? Y bueno, todo ello que de alguna manera cause problemas en la funcionalidad de los cornetes y que obstruya los senos paranasales, pues va a condicionar una sinusitis, ¿sí? Como lo dice aquí la cuestión de la fisiopatología, que la rinosinusitis es causada por retención de secreciones en los senos paranasales como consecuencia de obstrucción del ostium, reducción en el número o función ciliar, sobreproducción o cambios en la viscosidad de las secreciones. ¿Qué factores favorecen la obstrucción y que conduzcan a la inflamación de la mucosa? Pues dentro de otras infecciones de vías aéreas superiores tenemos las adenoides hipertróficas. Una faringoamigdalitis crónica puede favorecer con el tiempo una sinusitis, ¿sí? Infecciones dentales también pueden producir sinusitis. Los cuadros alérgicos como la rinitis alérgica, fibrosis quística, alteraciones inmunológicas, donde el aumento de IgA secretora puede ser un factor importante, síndrome de cilio inmóvil, ¿sí? Los factores mecánicos, atresia de Coanas, desviación septal, pólipos nasales, cuerpo extraño, a veces le ven al niño ahí que tiene inflamada la nariz, crecida una de las fosas nasales y nadie le hace caso hasta que empieza a salir la florecita y dicen, ay caray, ¿qué él trae ahí? ¿Verdad? Entonces se metió ahí un frijolito, algo se metió. Tumores nasales, bullet moidal, encefalocele, daño local, trauma facial, nadar en aguas contaminadas, abuso de descongestivos. Aquí dice, no puedo respirar y hay que estar siempre con el spray nasal porque se siente bien, ¿verdad? Tabaquismo y polución, que estos dos también pues ya forman parte de lo que es alteraciones del cambio climático.
¿Cómo clasificamos la sinusitis o la rinosinusitis? En aguda, subaguda, crónica y recurrente, ¿sí? La aguda, aquellos síntomas de por lo menos 10 días y poco menos de 30. La subaguda, aquellos que duran más de 4 semanas y menos de 12 semanas. La crónica, aquellas que tienen 12 semanas de duración. Y hablamos de recurrente cuando presenta 3 episodios agudos en 6 meses o 4 en 12 meses. ¿Y cuáles son los agentes etiológicos? De la aguda y la subaguda prácticamente no cambian, son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, y los virus en un porcentaje muy bajito, mucho menos que los de faringoamigdalitis, ¿verdad? 10% de los casos y que son para influenza, rinovirus, que son un montón de rinovirus, más de 90 rinovirus y adenovirus, ¿ok? Eh, de la crónica, pues predomina también Haemophilus influenza, neumococo, estafilococo coagulasa negativa, estafilococo aureus, los anaerobios, peptococos, peptostreptococos, bacteroides, streptococcus viridans, algunos otros en aquellos pacientes que tienen algún problema de base, ¿verdad? Que son hematoncológicos, en donde habría que pensar si es crónica, pues en Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter y hasta incluso Escherichia coli, que puede estar en ese tipo de pacientes. El cuadro clínico, ¿sí? Lo dividimos en criterios, en los criterios que vemos en cuanto a la exploración física y a lo que nos refiere el paciente. Y tenemos los criterios en donde hay síntomas persistentes respiratorios, que son descarga nasal, que puede ser clara, espesa, delgada, mucoide o hasta purulenta, ¿sí? Tos diurna, que va a empeorar por la noche, halitosis, sobre todo en preescolares, cefalea, dolor facial, ¿sí? eh, Sobre todo dolor entre ambas cejas, dolor frontal, edema periorbitario, matutino, puede haber eritema de la mucosa nasal y el paciente cursa con fiebre, por lo regular no mayor de 38.5 grados. ¿Cuál es aquí lo importante de esto? La persistencia, más que la severidad de la sintomatología, es lo que caracteriza a este cuadro clínico, ¿sí? Entonces el paciente puede decir, híjole, pues sí, dice que le duele mucho la carita, que le duele mucho la frente, que la cabeza eh, casi siente que se le vuela, pero aquí la persistencia de los síntomas es lo que nos orienta. Eh, También dentro de estos criterios, ¿sí? Podemos dividirlos en mayores y menores para tratar nosotros en un momento dado de tener un diagnóstico más certero o más apropiado de que se trata realmente de una sinusitis. Obviamente, si exploramos al paciente y le encontramos que tiene algo ahí, ¿verdad? O que es necesario hacerle también una endoscopía nasal y que tiene hipertrofia de cornetes o que además tiene también crecimiento adenoideo, pues dices, bueno, pues todo está contribuyendo a que tengas ese dolor, esa hiposmia, que estés con mucho moco siempre, pero bueno, ¿cuáles serán los criterios mayores? Descarga nasal purulenta anterior, ¿sí? Descarga nasal purulenta o pálida posterior. Puede haber tanto descarga anterior como posterior, ¿sí? Que prácticamente cuando los pacientes llegan a tener tos y que la tos empeora en la noche que decíamos, es porque toda esa descarga retronasal que tiene, pues está estimulando el reflejo tosígeno, ¿cierto?
pueden tener congestión, obstrucción nasal, sentir que algo les estorba ahí, y por eso es la cuestión de que usan los descongestionantes, que no favorecen, no favorecen la mejoría, sino que al contrario favorecen más el problema de la sinusitis. Sensación de plenitud facial, dolor a la presión facial, hiposmia o anosmia y fiebre. Y los criterios menores, pues cefalea, puede haber otalgia, halitosis, dolor dental, tos nocturna, fatiga, ¿sí? Y la fiebre, que si es muy persistente, aplica para los cuadros crónicos también como un criterio menor. Y se dice que presencia de dos mayores o uno mayor y dos menores hacen un diagnóstico de rinosinusitis. ¿Sí? Continuando con el cuadro agudo, ¿sí? Tenemos los criterios B, en donde dice que se refiere a que se trata de un resfriado más severo de lo usual. Aquí la fiebre puede ser mayor de 39, la descarga nasal es francamente purulenta y estos dos eh, signos y síntomas pueden durar durante 3, 4 días consecutivos. Puede haber cefalea, dolor atrás o arriba de los ojos e inflamación periorbitaria. Cuadro crónico, ¿no? Ya decíamos que son más de 30 días, una importante obstrucción nasal, la tos que no se quita durante día y noche, que es lo más común, hay dolor de garganta porque el paciente está respirando por la boca, hay descarga nasal, tanto anterior como posterior, la cefalea que es continua, que es constante, y rara vez en el crónico tenemos fiebre, ¿sí? Aquí hay dos ejemplos de una radiografía simple de senos maxilares y una tomografía en donde en la radiografía simple vemos que pues tiene prácticamente el seno maxilar izquierdo totalmente ocupado, pero en la tomografía vemos que el que está dañado es el seno maxilar del lado derecho. Obviamente son pacientes distintos, pero es para poner dos ejemplos de cómo podemos hacer diagnóstico. Dicen que ya no se deben usar las radiografías, pero si muchos de los que seguramente estarán escuchando esta plática y que ya tienen muchos años dentro del campo de ver pacientitos, ¿sí? Aprendimos a ver placas y aprendimos a hacer diagnóstico de sinusitis con unas placas de rayos X. Actualmente todo el mundo quiere hacer diagnóstico con tomografía, pero la tomografía la debemos dejar, desde mi punto de vista, para cuando tenemos alguna complicación y no radiar en extenso al paciente. Eh, Tenemos también cuadros complicados, ¿sí? En donde la duración de los síntomas pues son de menos de eh, eh, 10 días, entre 3 a 5 días, pero estamos hablando aquí de los cuadros de, perdón, de una sinusitis prácticamente viral, ¿sí? Prácticamente no es tan prolongada, pero sí se ve como que ay, está medio complicadona, ¿sí? Normalmente en las sinusitis virales, al 10.º día, si no se está completamente asintomático, normalmente el paciente empieza a sentirse mejor. Y aquí el punto clave es que la descarga nasal está cambiando frecuentemente durante el curso del proceso, ¿sí? Puede iniciar purulenta o puede iniciar mucoide o puede iniciar acuosa, y va cambiando. Si inicia acuosa, luego se hace purulenta, luego mucoide, o varía en estos tres rubros antes de que de un día para otro dicen, uy, ya no me escurre la nariz, ya se me quitó el moco, ¿sí? Hay fiebre de bajo grado, malestar general, y normalmente la fiebre, que este es el punto clave aquí, desaparece cuando el cuadro respiratorio de la secreción inicia. ¿Cuál es lo importante de la sinusitis y que decíamos nosotros que es donde tenemos que echar mano a veces y ya de las tomografías?
pues las complicaciones, que son las más comunes, las orbitarias, que es la celulitis preseptal, la celulitis orbitaria propiamente dicha, ¿sí? Absceso superióstico, absceso de la órbita, neuritis óptica, osteomielitis frontal o maxilar, ¿sí? Y las intracraneales, en donde, pues, el absceso epidural, absceso subdural, puede haber también un absceso cerebral, ¿sí? Empiema subdural, trombosis de seno sagital, trombosis de seno cavernoso, o puede haber una meningitis, ¿sí? Y pues esto es en donde si seguramente que ustedes, cuando han tenido un paciente con celulitis orbitaria, ¿sí? O que tiene una celulitis ahí en, eh, eh, en el ojo, ¿sí? Dicen, bueno, ¿es preceptal o es orbitaria? Vamos a hacerle eh, la tomografía porque el cuadro clínico como que sí pinta para una, pinta para otra, pero fíjate que yo le veo que tiene proptosis. No, es que parece que tiene un abscesito ahí. Bueno, pues vamos a hacerle la, este, la tomografía, ¿verdad? Y entonces la sorpresa en la tomografía es que el niño no nada más ingresó por una celulitis orbitaria, sino que le encontramos que tiene sinusitis y que no nada más es una sinusitis maxilar, ¿sí? O una sinusitis frontal, sino tiene hasta una pansinusitis y dices, wow, pues nunca se la detectaron, nunca se la encontraron o nunca se quejó y evolucionó y ya se complicó. Seguramente que muchos de ustedes les ha tocado ver así ese tipo de pacientes o los que llegan con un absceso cerebral y dicen, bueno, ¿y qué le pasó aquí? Y dice la mamá, es que hace 2 meses se le perforó el oído. Ah, hizo una otitis y terminó complicándose con absceso. O dice la mamá, es que el, sangra mucho y le pusieron tapones, doctor, y se acostumbró a tener tapones en la nariz. Ah, te hizo una sinusitis. Bueno, es parte de conocer la historia clínica bien del paciente. Y cambiando a la otitis media, es una definición muy sencilla. Inflamación del oído medio generalmente causada por un proceso infeccioso bacteriano asociado a un rápido inicio de signos y síntomas. Hay muchas definiciones de otitis media, hay como 5 definiciones, pero la que ustedes quieran usar, si alguien me dice nada más, inflamación del oído medio, perfecto, con eso nos quedamos, ¿sí? ¿Cuál es epidemiología? Igual todas las edades, principalmente en el primer año de edad, el 60% ya ha tenido un cuadro de otitis media, predomina en el sexo masculino 57 contra 53% del femenino, también es del invierno, es menos frecuente en otoño y primavera y es muy rara en verano, ¿sí? Prácticamente se presenta en todas las épocas, nada más que con ciertos intervalos. Eh, Hay muchos cuadros de otitis media aguda, ¿sí? Pero las otitis medias agudas, todas de alguna manera, de acuerdo a su evolución, pueden tener cierto grado de derrame o todas pueden hacer una mastoiditis, no como complicación, sino como parte del proceso agudo. Si es mal tratada o no se diagnostica, sí se puede complicar con una mastoiditis real, ¿sí? Pero normalmente empiezan con una meningitis, que es la inflamación de la membrana timpánica sin evidencia de derrame, ¿sí? Y la membrana timpánica normalmente debe ser como la que estamos viendo en la parte baja, a la derecha, de como cristalina, translúcida, y cuando hay un derrame, pues normalmente lo vemos amarillento o azuloso, o incluso rojizo si de repente hay sangrado por el oído, ¿sí? ¿Cuáles son los signos y síntomas de la otitis media? Pues los específicos, eh, pues seguramente que no se les va a olvidar en las mañaneras cuando un personaje altamente conocido por todos se agarraba la orejita porque
Yo creo que tuvo algún problema de otitis muchos años que le causó otalgia, ¿verdad? Y que pues le causó sordera, que es una de las complicaciones. Entonces, dentro de los signos y síntomas, la otalgia es lo más importante. En los lactantes pequeños, la irritabilidad, sobre todo a la tracción del pabellón auricular, la hipoacusia de corta evolución, pero que no haya un tapón de cerumen, eso lo vemos cuando hacemos la otoscopía o la neumatoscopía, supuración aguda proveniente del oído medio, pues es cuando ya prácticamente está perforado el oído, ¿verdad? Ahí sí ya realmente es muy específico. Pero el dato mayor es prácticamente la otalgia, la irritabilidad y que el paciente pueda tener dolor a la tracción del pabellón, ¿sí? Inespecíficos, fiebre, náusea, vómito y diarrea, ¿sí? Aquí esto es muy importante porque cuando llega la mamá con el niño y nos dice así a grandes rasgos, ¿qué tiene? Pues ha tenido fiebre, doctor. Fíjese que ya vomitó, oiga, y vomitó así nada más o ha estado nauseoso. No, sí, como que quería vomitar y después vomitó. Pero ¿qué cree que ya empezó con diarrea? Y entonces nos vamos con la finta y le damos manejo para un cuadro gastrointestinal y no revisamos el oído. Y nos llega la mamá a los 3, 4 días con la supuración del oído. Y dice, ¿ahora qué cree, doctor? Sí, obvio, la mamá no es médico, ¿verdad? Y confía en nosotros. Y todavía inocentemente llega y dice, ¿qué cree, doctor? Que ahora se le perforó el oído. Ya se le quitó la diarrea, pero se le perforó el oído. Aguas, ¿sí? Porque hay que revisar al paciente de todo. Bien, eh, estos son otros cuadros hablando de la evolución de la otitis media aguda, en donde decíamos que cursan con derrame, y entonces tenemos una otitis media con efusión o otitis media con derrame, como le quieran decir, que es líquido en oído medio, sin signos o síntomas de inflamación. Es parte de la historia natural, ¿sí? Y lo único que el paciente puede tener es pérdida de la audición, ¿sí? Ha dejado de escuchar de forma adecuada, ¿ok? Porque tiene líquido ahí. ¿Cómo la clasificamos? En aguda, subaguda y crónica. Aguda menor de 3 semanas, subaguda de 3 semanas a 3 meses y la crónica más de 3 meses, algo similar que con la sinusitis, ¿sí? Otitis media perforada. Bueno, está, pues ya sentido común nos dice que pues es un cuadro de otitis media que evolucionó a secreción purulenta porque se perforó la membrana del oído. Otitis media crónica con efusión. Es un cuadro de otitis media con derrame cuya duración es de más de 3 meses. No hay enrojecimiento ni abultamiento de la membrana timpánica y esos pacientes hay que estarlos siguiendo porque puede ser que ya le dimos tratamiento, ya le dimos el manejo adecuado, pero no ha resuelto como tal el derrame que tiene ahí, le va a resolver, ¿sí? Hay que darle seguimiento nada más o vigilar que no vaya a ser otro evento de recurrencia de otitis media, ¿sí? Otitis media supurativa, pues igual, pues aquí prácticamente esto es el preludio de lo que puede ser lo que va a llegar a la mastoiditis, ¿verdad? Se perfora el oído, hay inflamación crónica y secreción purulenta que cuando persiste por más de 2 semanas la secreción, hay que checar atrás del oído si la mastoides no se ve inflamada, ¿sí? Porque seguramente que está haciendo una mastoiditis, ¿ok? Y la otitis media recurrente, presencia de 3 o más episodios de otitis media aguda en 6 meses, sin que exista derrame entre los ataques, ¿sí? O sea, es nada más el cuadro de inflamación de la membrana, pero no hace derrame el paciente. ¿Cuál es la importancia del cuadro de otitis media? ¿Sí? Principalmente, la complicación mayor es la pérdida de la audición, ¿sí? Y un niño que se quede sordo
por un cuadro de otitis media no diagnosticado o maltratado, pues eso sí es un grave pecado. Pero bueno, eh, entra dentro de las complicaciones intratemporales, así la tienen clasificada, la pérdida de la audición, que está en el último lugar, pero los que entran es mastoiditis, petrositis, laberintitis, parálisis del nervio facial, granuloma de colesterol, timpanoesclerosis, colesteatoma, y de las intracraneanas, meningitis bacteriana, absceso epidural, empiema subdural, absceso cerebral, trombosis del seno lateral, hidrocefalia óptica, y son parte de ellos. Y bueno, vamos a hacer un recorrido rápido con neumonía de la comunidad, en donde pues puede ser causada por virus, bacterias y en circunstancias especiales por hongos y parásitos. Y pues la triada aquí del medio ambiente, el huésped y los bichos. Depende pues de la susceptibilidad del paciente y de la virulencia del microorganismo. Los agentes principales son de las bacterias, neumococo, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Clamidia pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia trachomatis. Los virus en un 32% y puede haber, ahora estamos viendo, gracias al COVID, estamos viendo coinfecciones, ¿verdad? De 2, 3 virus o coinfecciones de virus con bacterias y de entonces entran dentro de las mixtas que también ocupan un 30%. ¿Sí? La etiología, según el agente, ¿sí? Pues estos son los virus que participan ahí, ¿sí? Sincicial respiratorio, que es el mayor y que de alguna forma se ha hecho ahora la difusión de que tenemos vacuna para él. Influenza IB, que si hay vacuna, SARS-CoV-2, para influenza del 1 a 4, rinovirus, metaneumovirus, adenovirus, bocavirus, y estos 4 coronavirus respiratorios, HK1, NL63, OC43, el 229E, y obviamente, pues el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que ya lo mencionamos en tercer lugar, y también el SARS-CoV-1, ¿sí? Y los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae, Clamidia trachomatis. Y las bacterias, pues estas, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, el Piógenes, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, para los cuales tenemos vacuna para Haemophilus y para neumococo. Hacer diagnóstico de neumonía pareciera fácil si se tiene pues, el equipo con que trabajar y además se tiene el conocimiento de qué es lo que queremos buscar. Entonces hay 4 cosas importantes. El examen físico, en lo que tenemos que ver la apariencia general del niño, medir la frecuencia respiratoria, evaluar el trabajo respiratorio y auscultación del tórax. ¿Sí? Buscamos la apariencia. ¿Cuál es el color del niño? ¿Cómo está? ¿Está cianótico? ¿Está pálido? ¿Está terroso? ¿Tiene tos? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene atención al medio que lo rodea? ¿Es capaz de alimentarse o tomar su leche? ¿Capaz de sostener la succión si es que le están dando de alimentar? ¿Es fácilmente consolable? ¿Vocaliza y sonríe? Y en la frecuencia respiratoria, pues bueno, estos son los parámetros normales al mes de edad y dentro de 6 meses a un año, y los parámetros dependiendo del grupo de edad, en donde se considera una frecuencia respiratoria elevada. Entonces, bueno, ya te vamos 2 rubros. El trabajo respiratorio, que pareciera que es el más importante, no menos que los otros 2, en donde, pues, aleteo nasal, retracción supraclavicular, retracción intercostal, hundimiento supraesternal, que nos hablan de involucro de tejidos blandos, pues es parte de también el diagnóstico que ayuda a que pensemos en neumonía, ¿verdad? La retracción de la pared torácica con fuerza cuando el niño respira, ese es un dato importante y tenemos que estar pensando que el niño tiene una ocupación alveolar, ¿verdad? Eh, lo otro, la auscultación del tórax. Tenemos ahí todos los que hemos escuchado muchas veces tórax, pues prácticamente ya estamos bien afianzados con esto y hablamos de sonidos continuos
cuando el paciente tiene tanto en inspiración y expiración, sibilancias o roncos. Sonidos discontinuos, estos son al final de la inspiración y escuchamos crépitos o estertores. Y cuando le pedimos al paciente que hable, que diga 1.33 o que diga su nombre o que nos murmure algo, pues auscultamos la transmisión de la voz y encontramos disminución del osmullo vesicular o lo que aprendimos en la facultad, ¿verdad? Que hay broncofonía, que hay pectoriloquia o que hay egofonía o incluso quejido expiratorio. Y vean, cada uno de ellos, la transmisión de la voz es muy importante porque cada uno de ellos nos puede ayudar a identificar, caray, como que aquí en esta partecita puede haber condensación o puede haber pleuritis, nada más está inflamada, o tiene derrame, ¿ya? Entonces la transmisión de la voz dentro de lo que es la auscultación del tórax es una parte importantísima, ¿sí? Bueno, el diagnóstico etiológico no es fácil, ¿sí? Y el diagnóstico como tal de neumonía tampoco es fácil y depende mucho de hacer una buena historia, hacer un buen examen físico, conocer el estado inmunológico del paciente, si es comunitario, hospitalaria, exámenes de laboratorio, si salió de viaje, estamos en un evento epidémico, la edad del niño, no es lo mismo en el neonato que en el escolar o que en el adolescente, el patrón radiológico, y ahí es donde empieza la cochinita a torcer el rabo, ¿verdad? Porque el patrón radiológico de repente lo interpretamos unos de una forma y unos de otra, y pues obviamente el curso clínico, que es lo que nos va a dar también eh, la factibilidad de hacer un buen diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues vean, empezando con la faringoamigdalitis, de elección seguimos teniendo a la penicilina benzatínica o a la penicilina combinada, a las dosis de 600,000 unidades, dosis única en menores de 27 o 1.200.000 en mayores de 27 kilos. Y la benzatínica combinada, que son 600,000 unidades de penicilina benzatínica con 300 de procaínica y 300 de sódica cristalina, ¿sí? Pero, dice, no, pobrecito, ¿cómo lo voy a picar? Pues tenemos todas estas alternativas, vean, una cantidad de alternativas. Empezando desde amoxicilina, amoxácido clavulánico, ampicsulbactam, ¿sí? O incluso claritromicina, ¿sí? Pero estos que están en azulito, que son cefalosporinas de segunda y algunas de tercera, ¿verdad? Como cefuroxima, cepodocime, cefnidil, cefadroxilo, a las dosis que ustedes ven ahí, ¿sí? Y que puede hacer diferencia con los que están marcados en negro, que son por 10 días, ¿sí? Hacen la diferencia es que estos se pueden dar por menos días. E incluso los que están arriba, solamente 3 son cada 12 horas y la moxa cuando sea solita debe ser cada 8, ¿sí? Y Eh, estos que están en azulito, los pusimos en azulito a propósito porque se pueden utilizar en aquellos pacientes alérgicos a penicilina, que hacen una alergia a penicilina en una reacción retardada, ¿sí? Y obviamente, si son alérgicos a penicilina, pues son alérgicos a las aminopenicilinas. Pues no le podemos dar ni amoxa ni tampoco le podemos dar ampicilina, ¿verdad? Y aquellos que son alérgicos a penicilina, que hacen reacción inmediata o acelerada, le podemos dar acitromicina, clindamicina, y perdón el error, aquí debimos haber bajado claritromicina, ¿sí? Al moradito, que son los que se utilizan en este tipo de pacientes que hacen reacción inmediata o acelerada a la penicilina. Entonces, pues bueno, tenemos de alguna manera ciertas alternativas, ¿sí? En las que de alguna forma vean fármacos como lo puede ser cefixime o septibuten, que se pueden dar una sola vez al día, ¿sí? Por 5 días, 7 días, eh, hacen la diferencia en cuanto a lo que puede ser costo-beneficio. Una revisión hizo Cochrane, no encontró
diferencias en la resolución de los síntomas al comparar penicilina y amoxicilina con cefalosporinas y macrólidos, o sea que cualquiera es tratamiento efectivo para faringoamigdalitis estreptocóxica que ustedes quieran usar. Sin embargo, hacen una observación. Acitromicina, aunque permite ciclos más cortos, las tasas de resistencia son variables y pueden inducir el desarrollo de resistencias de otras bacterias colonizadoras como es Streptococcus pneumoniae y quizás Haemophilus influenza. El riesgo de alergia cruzada entre penicilina y amoxicilina con cefalosporinas es prácticamente muy bajo, por lo tanto, no tengamos miedo de indicar cefalosporinas, ¿verdad? Si es que quieren darle cefalosporina en faringoamigdalitis a su paciente, ¿sí? Pero vean, ¿qué pasa cuando los pacientes hacen realmente una alergia a betalactámicos y que o se detecta que son pacientes que tienen hipersensibilidad tipo 1 o que la hipersensibilidad no es tipo 1, pero hicieron alergia? Bueno, pues además de que pudiéramos darle en un momento dado macrólidos, pues incluso vean que también el ITSA está recomendando, las guías del ITSA, recomienda que podemos usar levofloxacina, ¿sí? O podemos usar la combinación de clindamicina, ¿sí? Eh, con cefixima, ¿sí? Y en falla en el tratamiento o en riesgo de resistencia bacteriana, aquí podemos tener ciertas alternativas en cuanto a lo que puede ser que si iniciamos con la moxa ácido clavulánico y no nos fue de forma adecuada, podemos utilizar levofloxacino o podemos utilizar clindamicina más cefixima. Infecciones severas que en un momento dado decimos, bueno, este pacientito tiene una sinusitis y creemos que la sinusitis está complicada y tenemos que hospitalizarlo, bueno, pues ahí ya podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona o cefotaxima. Pero vean, por ejemplo, la importancia aquí en los casos incluso de lo que es sinusitis, la combinación de dos fármacos, clindacefixima o levofloxacino o clindamicina y cefixima. En otitis media aguda, eh, como tal, las guías siguen recomendando amoxicilina solita, pero hay quien dice, no, 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 yo me voy de una vez con la ácido clavulánico. Cuando damos ácido clavulánico hay que asegurarle a la mamá que nos entienda que el paciente le puede dar diarrea, ¿sí? Porque a veces dice, chin, doctor, ahora ya le dio diarrea, eh, pero no es que tenga diarrea por el cuadro clínico de la otitis, los cuadros clínicos de otitis también cursan con diarrea, mucho ojo. Si no es por el ácido clavulánico. Entonces hay que explicarle, oiga, la puede tener un poquito de diarrea, mire. ¿Qué otros antibióticos? Ceftriaxona, acetilcefuroxime, ampicilina sulbactam, amoxasulbactam, trimetoprim sulfamethoxazol, eritromicina. Estos dos últimos prácticamente nada más los pusimos ahí como algo de que era histórico de que se usaba antes en otitis media, pero que en el momento actual están en desuso por la resistencia que han causado a los patógenos habituales de la otitis media aguda y ya no usamos dimetropina y eritromicina. Pero los otros sí se siguen usando y va a depender de el número de dosis o la duración en días que le podamos dar al paciente. ¿Cuántos antibióticos tenemos? Acitromicina, cefalosporinas de tercera, como ceprocil, cefixima, cefnidir, proxetil cepodosima, loracarbev, ketólidos y fluoroquinolonas, donde también como histórico se usaba gatifloxacina, pero por cuestiones de patotoxicidad se retiró y ketólidos no tenemos en nuestro país. Pero bueno, de las alternativas en donde se puede dar solamente una vez al día, pues está acitromicina, está cefixima y está cefnidir, ¿sí? Recordar que acitromicina aparentemente
pues puede modificar que se genere cierta resistencia a lo que es neumococo. Tendríamos que quizá usarla como se recomienda usar ceftriaxona en el primer cuadro o en el primero y segundo cuadro en un momento dado, pero los otros fármacos sin mayor problema podemos usar si el paciente tiene recurrencias de otro. ¿Qué pasa con la neumonía? ¿Sí? Aunque sea una neumonía bilateral y el paciente no luce tóxico, no es una neumonía complicada, el paciente no requiere hospitalización y podemos manejarlo de forma ambulatoria, ¿sí? Aunque la neumonía sea viral, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que estar atentos? Es si el paciente está vacunado o no está vacunado, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los agentes frecuentes es Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Streptococcus piógenes o Haemophilus influenza tipo B, ¿sí? Si el paciente está vacunado, pues podemos empezar con la amoxicilina. Si tiene buena evolución, continuamos tratamiento. Si no tiene ninguna vacuna, ¿sí? Para piógenes no hay vacuna, ¿eh? Pero si no tiene vacuna de neuro de Haemophilus influenza, posiblemente pudiéramos empezar con amox ácido clavulánico o de entrada dicen que el Inesolid, pero el Inesolid es muy caro de forma ambulatoria, ¿sí? Y si el paciente tiene mala evolución o está el paciente en etapa escolar, quizá debíamos pensar agregar tratamiento para micoplasma, ¿sí? Entonces, en un tratamiento combinado de amoxácido clavulánico con eritro, con acitro, con clarito. Está justificado ahí el uso de macrólidos para los atípicos, ¿sí? Pero dentro de las alternativas de tratamiento, ¿sí? Aparte de amoxa, debemos considerar si es un hemófilos influenza no tipable y tampoco está vacunado el paciente, pues amoxácido clavulánico, ampicsulbactam, cefuroxime, ceprocil, cepodocime, cefixime o ceftriaxona. Si es Staph aureus, puede ser también amoxicilina clavulánico, que lo cubre bien, cefuroxime, diclosacilina, linezolid o clindamicina, ¿sí? Cuando tenemos una neumonía lobar o segmentaria, el paciente por lo regular, aquí sí requiere hospitalización, requiere manejo intravenoso y los atípicos por lo regular son menos comunes. Y el tratamiento empírico tiene que estar dirigido para Streptococcus pneumoniae, Streptococcus piógenes y Haemophilus influenza, estos dos, sobre todo Haemophilus influenza si no está vacunado, ¿sí? La neumonía lobar o segmentaria moderada a severa o una neumonía complicada, también ahí tenemos que pensar en micoplasma y también requiere de tratamiento hospitalizado y también el tratamiento para atípicos, que en este caso micoplasma es el más frecuente, y también los fármacos intravenosos. ¿Cuáles son las diferencias entre las cefalosporinas? ¿Qué diferencias y ventajas hay entre una y otra? Son las de primera generación, en donde tenemos, pusimos algunos eslogan para que sea un poquito más fácil recordarlos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Alex Luthor de Superman, ¿verdad? Cefalexina, ¿sí? La puesta del sol, un sol radiante, ¿verdad? La cefadrina, los drones, el cefadroxilo, ¿verdad? La glicerina, pues la cefaloglicina, pero cefaloglicina no tenemos en México, estas son cefalosporinas de primera generación, con fármacos activos contra cocos gram positivos que incluyen neumococos, estreptococos y estafilococos. No son activos contra estafilococos meticilino resistentes. Los cocos anaerobios como peptococos, peptostreptococos, suelen ser sensibles, pero bacteroides fragilis no, ¿sí? Eh, Tiene regular actividad contra E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Salmonella species shigella, pero por lo regular no se recomienda su uso cuando tenemos este tipo de bacterias. Prácticamente son para cocos gram positivos. Las cefalosporinas de segunda generación, ¿sí? Pues tenemos ahí cefaclor, cefuroxima,
Ceprosil y Loracarbev, ¿ya? Pusimos el eslogan de la hija de Alex Lora para tener mejor asentamiento del conocimiento, ¿verdad? En cuanto a cefalosporinas de segunda generación. ¿Para qué nos sirven? Tienen buena actividad contra Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus, sí tienen, pero menor que las de primera generación. Pero sí tienen buena actividad para Streptococcus pyogenes, para Haemophilus influenza, para Klebsiella, para Proteus, para Enterobacter y para Citrobacter. Salvo Ceprosil y acetilcefuroxime, tienen mayor acción para Staphylococcus aureus, no productor de beta-lactamasas. Y entonces, esto es lo que vamos jugando nosotros en entender cuándo sí usamos una cefalosporina, por qué sí, por qué no, porque aunque pareciera, pues son de segunda generación, no, pues sí le puede pegar estafilococos, espérate, le pegan mejor las de primera. Pero ¿qué crees? Voy a usar acetilcefuroxim. Y ese estafilococo. Pues ok, sí, tiene buena actividad, ¿sí? Usar Ceprosil y ese estafilococo. No, pues sí, tiene buena actividad similar a las de primera. Pues variamos en cuanto a ahora cuánto cuestan, ¿verdad? Y las de tercera, ¿verdad? Y aquí para recordar, porque su mecanismo de acción es exactamente así de eficiente, así como la película de máxima velocidad, pues tenemos a cefixima, ¿verdad? Tenemos a cepodosima y tenemos a septibuten. Cepodosima, pues parece que estaba, regresaba, no del todo muy bien la tenemos en México, pero bueno, estas son las de tercera vía oral. ¿Contra qué son activas? ¿Sí? Amplían quizá un poquito ya más los bichos porque tienen buena actividad contra E. coli, Shigella, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Enterobacter, Citrobacter e incluso Neisseria gonorrhoeae, incluyendo cepas productoras de penicilinasa. ¡Wow! Geniales las de tercera, ¿verdad? Tienen excelente actividad contra Streptococcus pneumoniae, Piógenes y Agalacti. También contra los streptococos del grupo 6G que causan faringoamigdalitis en el adulto, contra Moraxella catarralis, Haemophilus influenza tipo B, Serratia marcensis y Providencia. Solo Cefnidir y Cefdirotempivoxil tienen mayor acción contra Staphylococcus aureus, incluso productor de beta-lactamas, nada más para recordarlos, ¿sí? De las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Sí? Las indicaciones, bueno, dentro de las cefalosporinas de tercera generación, pues faringoamigdalitis aguda, otitis media aguda, sinusitis, infección de vías urinarias, gastroenteritis probablemente infecciosa bacteriana, neumonía no complicada, neumonía complicada sin derrame o sin que tenga un absceso, bronquitis crónica, infecciones gonocóxicas, ¿sí? Pero solo Cefnidir y Cefdirotempivoxil en dermatitis o dermatosis no complicadas, como impético, celulitis y piodermitis, que no estén más allá del solo ser celulitis, impétigo y piodermitis, ¿verdad? Que no tengan una miositis y que no tengan un absceso en la piel, eso. Eh, los tratamientos para faringoamigdalitis por vía oral, nomás para hacer un recordatorio, en cuanto a los tratamientos cortos, pues prácticamente dentro de las cefalosporinas, tanto primera, segunda y tercera, ¿sí? Podemos en un momento dado darlas una o dos veces al día, ¿sí? Cefadroxilo, que es de primera, puede ser una vez al día, cefixima, cefidis, tibuten también. El tiempo de duración varía de 10 días, excepción de cefixima, que algunos autores dicen, no, hay que darle 10 días. Otros dicen, no, 5 a 7 días, de acuerdo a la evolución del paciente, es suficiente. Y tratamientos cortos simplificados, en donde también se ha visto que 5 días y que muy probablemente cefixima pueda caer ya en el rubro de 5 días, pues está cepodosima, cefnidir y acetilcefuroxima, que hasta la fecha
no ha sido aprobado todavía por la FDA, pero que algunos recomiendan, sí, puede darse 5 días. Pero bueno, como nos guiamos a lo que dicen los gringos, pues vamos a estar pendientes de ello. La otitis media aguda, ¿sí? Pues también va a depender del número de dosis, si son 3 veces al día, 2 veces al día o una vez al día. Y bueno, de los que son de esquema, aquí no hay variación, son 10 días de tratamiento, aquí sí son 10 días todos, pero los únicos que tienen esquema corto puede ser cefixime y puede ser cefnidir, ¿sí? Que se pueden dar 2 veces al día o hay quienes dicen que cefnidir puede darse una vez al día, ¿sí? Pero las Pediatric Infectious Disease y el INSA sigue recomendando que independientemente el tratamiento es por 10 días, ¿sí? Y que es mejor darlas 2 veces al día. Cefaclor está en el rubro de que se pueda bajar de 3 a 2 veces al día. Entonces, la mayoría prácticamente van a caer en eso, en 2 veces al día. Y quizá aquí lo que valdría la pena es cuánto trae el frasquito, porque el que tiene la dosis más baja de miligramos al día, pues es cefixime y el otro es septibuten. 8 miligramos kilo día y 9 miligramos kilo día, y tal vez ahí sea el impacto en las cefalosporinas cuando se recomienda otitis media, que el frasquito pueda alcanzar para el tiempo que le vamos a dar al paciente. Hablando de sinusitis, pues prácticamente es lo mismo que con otitis, ¿verdad? Ver el tiempo en cuanto a el número de dosis kilo día, ¿sí? Y el tiempo en el que le podemos dar al paciente tratamiento, y dentro de las cefalosporinas de tercera generación, pues tenemos cefixima, septibuten, el oracarbe no tenemos, cepodosima tampoco tenemos, que es la que menos dosis requiere, 5 miligramos kilo día, todas son 2 veces al día, ¿sí? No hay como tal en México esas, pero bueno, estos son los esquemas que en un momento dado se pueden dar a las dosis pediátricas, y de alguna manera las cefalosporinas de tercera generación vía oral son de utilidad en infección de vías urinarias, gastroenteritis bacteriana y neumonía de la comunidad, además de las infecciones de vías respiratorias altas más frecuentes. Para estos tres que estamos poniendo aquí, BU, gastroenteritis y neumonía, la mayoría de los estudios que han evaluado la utilidad de estas cefalosporinas las han hecho con septibuten y cefixima, con buenos resultados de cura clínica y bacteriológica. Entonces, bueno, tenemos cefalosporinas que prácticamente podemos estar en una gama de importantes infecciones, no solo respiratorias. ¿Y cómo justificamos el uso de cefalosporinas orales? Pues bueno, regresamos al punto principal de la plática: alérgicos a la penicilina, porque tienen buen efecto posantibiótico que les permite ser 1 o 2 veces al día, no hacen resistencia a beta-lactamasas, ¿sí? Y con base a su espectro de actividad es como debemos aprender a prescribirlas, y su biodisponibilidad es del 75 al 80%. Las de tercera generación lo alcanzan hasta el 100% aún con los alimentos, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí la justificación de primera, segunda, tercera vía oral, pues son esos 5 puntos que están ahí, y si utilizamos de tercera, pues la biodisponibilidad es mucho mejor, aun si las damos con alimentos, que recuerden que algunos fármacos tienen que darse entre comidas, o 1 hora antes o 1 hora después. ¿Cómo justificamos el uso de cefalosporinas orales? Posiblemente un mejor cumplimiento del régimen, porque ya son regímenes acortados, menos efectos colaterales, le decíamos hace rato, prescripción de 1 a 2 tomas, mejores concentraciones séricas y mejores concentraciones en el sitio de infección. Y pues bueno, actualmente hay muchas opciones o alternativas de tratamiento terapéutico en infecciones vías respiratorias altas, como en vías respiratorias bajas, infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias,
¿sí? Y sobre todo en las de vías respiratorias bajas, donde se hace en un momento dado la continuidad del tratamiento post-hospitalización y si se inició intravenoso, el tratamiento puede hacerse el switch a la vía oral. ¿Qué es lo que tenemos que tener pendientes, ¿sí? Con las cefalosporinas orales? Y cierto que hay ciertas consideraciones y a veces tiene uno esa angustia de que sí le doy, no le doy. Eh, Obvio, como se han dado cuenta, pero no difícil, ¿verdad? Si uno lo revisa y lo lee, pues no tenemos por qué tener dificultad para elegir el antibiótico adecuado para el caso que queramos tratar. Solamente tendríamos dificultad si fuéramos de esos pediatras que estamos eh, en un sitio en donde pues no sabemos si estamos esperando que caiga consulta para bajarnos al saloncito o que caiga consulta para echarnos unos marisquitos, ¿verdad? Entonces ahí sí tendríamos dificultad, porque de repente puede ser que hasta se nos olvide qué tiene el niño y qué le vamos a dar, ¿verdad? Y lo otro, muy importante, siempre valorar el costo-beneficio, valorarlo de forma individual con cada paciente, porque hay quien tiene a veces nada más para pagar la consulta, pero el hecho que tenga solo para pagar la consulta, ojo, cuidado, no debe y tristemente caer en estos consultorios afines a las farmacias. Antes batallábamos con el médico de genéricos y similares, pero ya todas las farmacias, salvo creo que Farmacia Guadalajara no tiene médico de lado, pero todas tienen el negocio ahí redondo. Y bueno, cuando se prescribe con conocimiento, como este niño, ¿verdad? Hay que recordar que ya los pacientitos ya no se la creen tan fácilmente y dice que me vas a recetar un antibiótico F porque tengo una infección fuerte, o porque es el más nuevo y cubre todo, o porque es similar o genérico y más barato. Y dice el chiquito, pues, Ira, te toca a ti, ¿verdad? Y bueno, como conclusiones, en general, las cefalosporinas orales son bien toleradas, representan una opción en situaciones clínicas ya bien definidas, sobre todo terapia ambulatoria, son muy común su continuidad y sobre todo en la continuidad post-hospitalización, donde se requiere un antibiótico de amplio espectro y la susceptibilidad antimicrobiana permita darle una cefalosporina por vía oral. Y con esto terminamos, esperando que el repaso haya sido lo más adecuado y pues que también en el hablar de cefalosporinas les haya servido para su práctica cotidiana. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, doctor? Pues muchísimas gracias por su plática, muy interesante, muy completa para todas estas áreas que son de nuestro interés. Y sí, tengo algunas preguntas para compartirle. El doctor Juan Martín Bermúdez comenta lo siguiente. Buenas noches. En caso de infecciones respiratorias recurrentes, sobre todo en niños de maternidades o guarderías, en los cuales han recibido múltiples tratamientos con antibióticos y que se han descartado inmunodeficiencias más comunes y alergias, ¿usted recomienda inmunomoduladores? Y una segunda pregunta, cuando en estos casos tienen alergia también, que ya tienen inmunoterapia específica, ¿qué recomienda algún antileucotrino? Ok, bueno. La primera pregunta, lo primero que tenemos que tener en mente es que si son niños de guardería, son prácticamente niños que incluso son lactantitos y niños lactantes mayores, quizá niños menores de 2 años de edad, ¿no? Que todavía por ahí les dan chance de que vayan a la guardería. La mayoría de los cuadros en esos niños son virales. Entonces, si la guardería tiene un médico de cabecera, ¿sí?
A lo mejor ahí cuando la mamá va a vernos y nos dice, oiga, es que el doctor le recetó el medicamento. ¿Y qué le dijo que tenía? Y la respuesta siempre es la misma. Pues que tenía faringoamigdalitis, doctor. ¿Sí? Y lamentablemente, ¿sí? Sigue siendo el diagnóstico más frecuente y el más maltratado porque los niños reciben tiro por viaje antibióticos para un patógeno que todavía no les está causando problema. Entonces, si nosotros nos toca verlo, y la mamá, oiga, este, pues mire, no es por de menospreciar y que el doctor que está ahí en guardería vea a su niño, usted acepte lo que le den, pero cuando le recete antibiótico, con mucho gusto, consúlteme, ¿sí? A lo mejor no le cobro la primera consulta, posiblemente le cobraré el seguimiento, pero para ver si realmente lo necesita, porque la mayoría de las veces no lo necesitan. Y los niños de guardería se enferman seguido y seguido están con antibióticos porque exactamente, fácilmente ellos se transmiten los bichos, los virus, ¿sí? Los virus, incluyendo los virus entéricos, rotavirus, astrovirus, adenovirus, calicivirus que causan diarrea, igual, también, ¿sí? Y entonces uno tiene que ser muy cauto en ver realmente bien el cuadro clínico, si la diarrea realmente es infecciosa y requiere antibiótico, ¿sí? O requiere nada más hidratación, ¿sí? Entonces no es que tengan un problema de recurrencia porque puedan tener una inmunodeficiencia, pero en aquellos que sí ya está comprobado que lo tienen, ¿sí? Que sí tienen un problema de alergia, ¿sí? Este, pues ahí incluso también en ellos uno tiene que ser muy cauto en dar el antibiótico, ¿sí? ¿Por qué? Porque la alergia por sí va a estimular también un montón de mastocitos y cascada inflamatoria y producir los cuadros catarrales. eh, y pues bueno, de alguna manera también no es necesario que estén recibiendo antibióticos, ¿sí? Y en cuanto a que si se les da algún fármaco en especial para mejorar su frecuencia de recurrencia, se han estudiado algunos, ¿sí? Eh, está ay, se me fue ahorita los nombres, pero uno de ellos es el Adimod. El Adimod puede ser utilizado, ¿sí? Y les va bien a los chiquitines. Y normalmente se recomiendan en aquellos niños que son alérgicos, que ya sabemos que son alérgicos, darles en la temporada previa a lo que va a ser la etapa invernal, la etapa donde va a haber más favorecimiento de los virus que andan ahí polulando en el medio ambiente, ¿sí? Y incluso aquellos que ya los detectamos, que lo hacen en las épocas de primavera, porque la polinización, ¿sí? Pues igual también darles, ¿sí? El otro era Broncovaxón también tiene una buena utilidad. Y si son niños mayores, niños que no son de guardería, que ya son de la escuela, que ya van en la edad escolar, en ellos por lo regular no, ya no se dan como preventivos porque ellos ya deben traer un seguimiento en el que ya tienen otro tipo de tratamiento, pero esos fármacos se dan junto con el manejo del cuadro agudo. Si requiere antibiótico y antihistamínico, ¿sí? Y está en el cuadro agudo, se le dan en el cuadro agudo para coadyuvar a que la recuperación sea más rápida. Bien, gracias, doctor. Otras preguntas. Como infectólogo, ¿qué nos puede compartir sobre la tendencia de watchful waiting o la conducta expectante en la otitis media aguda para evitar dar antibiótico como primera instancia? Bueno, eso ya viene de unos años atrás que la Academia Americana de Pediatría, ¿sí? Eso que comenta usted es muy simpático porque primero fue la historia de que todos los niños que tenían otitis, todos había que darle antibiótico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos empezaron los problemas de las demandas.
porque tristemente se encontraba que el niño que hacía meningitis, además de que no se vacunaba, porque también allá hay un alto índice de no vacunación, además de que no se vacunaba, pues hacía meningitis o hacía acceso cerebral y tenía el antecedente de que había tenido una otitis. Y entonces, pues empezaban las demandas y entonces dijeron, no, hay que darle tratamiento a los niños con otitis. Pero ahí empezó el problema de que hemos usado mucho y hemos abusado mucho de la moxa y la moxa ácido clavulánico y va a llegar el momento en que la resistencia en la forma ambulatoria nos alcance para ese tipo de enfermedades que pueden ser tratadas con ese fármaco, ¿sí? O lo que pasó que hubo un año y meses que no lo tuvieron porque todo el mundo le daba, ¿no? No para otitis, sino para otras cosas, ¿no? Pero después empezaron a ver, bueno, pues no es necesario, pues igual pasa como siempre ha pasado. Se puede curar con, sin y a pesar del médico, con, sin y a pesar del doctor, ¿sí? Y entonces pues hicieron a ver qué pasa, ¿sí? Dependiendo de la edad, empezaron a evaluar los signos y síntomas y a quién sí darle y a quién no darle, ¿sí? Entonces los niños menores de 2 años que tienen un cuadro de otitis media bilateral, ¿sí? De 0 a 6 meses, ¿sí? Que tienen un cuadro de otitis media bilateral, eso hay que darle, ¿sí? Hay que darle antibiótico y hay que darle analgésico y antipirético, ¿sí? De 6 meses a 2 años que tienen un cuadro de otitis media, ¿sí? Esos hay que vigilarlo, hay que darle nada más antipirético y hay que darle antiinflamatorio, ¿sí? Pero si no mejora en las 48 horas hasta 72 horas, entonces se sugiere iniciar antibiótico, ¿sí? Si es un niño que en ese grupo de edad de 6 meses a 2 años tiene una otitis y es una otitis perforada, ese hay que darle tratamiento, ¿sí? Los niños mayores de 2 años, si es un cuadro de otitis media agudo, ¿sí? Que no tiene mayor sintomatología, es vigilancia, tratamiento, fiebre antiinflamatorio, ¿sí? Si el cuadro no mejora en 48 horas, ¿sí? Y empeora la sintomatología, le damos tratamiento, ¿sí? Y eso está ya desde el 2012, empezaron a manejarlo, 2015, la Asociación Americana de Médicos, aquí serían médicos familiares, allá se me olvidó ahorita el nombre de ellos, y después junto con la Academia Americana de Pediatría, consensuaron prácticamente lo mismo y dijeron, bueno, tenemos que hacer esto, ¿sí? Para también no abusar de los antibióticos y generar resistencia a los copatógenos que en un momento dado tenemos en el tracto respiratorio, en la triada de la vecindad, oído, nariz y garganta, que cohabitan en esos sitios y que pues sabemos que en un momento dado, dependiendo de el estado del paciente, pueden convertirse en patógenos, ¿verdad? Si le hacen a alguien un exudado faríngeo y le dicen, ¿tienes streptococo neumonía? Streptococo neumonía, hay que darle no, pues es normal, lo tenemos ahí, ¿sí? No ha condicionado mayor problema porque, pues, nuestro sistema de defensa lo tiene ahí, incluso para proteger de otras bacterias, ¿sí? Pero eso se hace. Bien, doctor. Tenemos una felicitación del doctor Alberto Rosano. Le comenta buenas noches, excelente ponencia y saludos. Gracias, mi estimado Alberto Rosano, amigo mío de la facultad. Recuerdo el nombre y apellido, seguramente que estuvimos en la facultad. Así es, la doctora Yolanda Campos también comenta excelente plática. Hay muchas felicitaciones en el chat. Otra pregunta que tenemos aquí, doctor.
¿A partir de qué edad considera adecuado o más sensible considerar una radiografía Batters como o adyuvante al diagnóstico de sinusitis en pacientes pediátricos? Ok. A ver, espérame, deme un segundito porque se me... Listo. Guau, nos salimos. Ok, ya regresamos. Es que se nos estaba acabando la batería, perdón. Bien, si recordamos a qué edad empiezan a formarse los senos paranasales y a neumatizarse, ¿sí? Pues de alguna manera prácticamente esas radiografías, bien que no sean de utilidad, ¿sí? Pues son a partir de los 5 años de edad. Antes no, porque no vamos a ver nada, ¿sí? Y aunque dicen, pues están neumatizados, los senos maxilares y puede ser que te encuentres los etmoidales, ah, ah, no nos sirven porque a esa edad difícilmente hacen sinusitis, ¿sí? Entonces, lo ideal a partir de los 5 años. Ok, ok, muy bien, sí, completamente de acuerdo, doctor. Es muy difícil ver algo más en una radiografía cuando aún están en formación. Información. Así es. Y hay otra pregunta más. ¿El color del moco es sensible o específico para diagnosticar una rinosinusitis aguda? ¿El color del moco es algo que tengamos que considerar? No, a menos que sea purulento y que no nada más sea la litosis del paciente, sino que el moco también huela mal, porque el color del moco lo dan prácticamente unas enzimas que hacen que le den la coloración amarilla o verdosa. Si ustedes como médicos vean los niños que les llegan con catarro, algunos es clarito el escurrimiento, ¿sí? En otros que están con taponcillos, los tapones son muy verdes y otros, los taponcitos son muy amarillos, ¿sí? Y eso depende de la cantidad de enzima, no recuerdo ahorita el nombre de la enzima, que es lo que le da la coloración al moco, ¿sí? Pero solo que sea purulenta, entonces sí, sí, ahí sí ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Ok, Pero si tiene descarga retronasal abundante y además le abrimos la boquita y vemos que tiene descarga retronasal amarillenta, ¿sí? Posiblemente estemos ante sí un posible cuadro de sinusitis. Ujú. ok. Otra pregunta más, doctor, con respecto a la vacuna conjugada neumocócica de 13 valente o 13 serotipos, ¿en qué pacientes recomendaría usted su uso? Pues prácticamente bueno, se tiene que poner, ¿sí? Desde los 2, 4 y 6 meses. Y es el esquema de los 2, 4 y 6 meses. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Y hay que ponerle un cuarto refuerzo al niño cuando cumpla 2 años de una 23 valente. Pero ya están cambiando ahorita los patrones de vacunación y pues yo no sé aquí desde hace mucho las políticas de vacunación en México que no han estado del todo favorables para nuestros niños, les ponen solamente 2 dosis, les ponen a los 4, y a los 6, ¿sí? O les ponen a los 6 y al año, ¿sí? No les ponen un esquema completo, pero afortunadamente está por llegar una 15 valente, de ahí una 15 valente, ¿sí? Que de alguna forma pues va a reforzar más
la protección contra los otros serotipos que están prevaleciendo, ¿sí? Ese es uno de de las grandes problemáticas y de las grandes broncas que me he aventado cuando me preguntan sobre vacuna de COVID, que les digo, no sirve, no funciona, porque hay tantas cepas y tantas mutaciones que no se alcanza a cubrir. Y es lo que pasa con neumococo, ¿sí? Hay más de 100 serotipos. No hay una vacuna que tenga esos 100 serotipos, que sería lo ideal. Y que si alguien preguntara, ¿y le puedo poner los 100 serotipos al niño y no le pasa nada? Y le puedes poner en una dosis 1000 serotipos y no le va a pasar nada al niño. Su sistema inmune es tan noble y tan bonito su funcionalidad que hace la respuesta inmune. Pero no hay forma de cómo hacerla, porque son diferentes a los de Europa, a los de Norteamérica, a los de Sudamérica. Y lo mismo pasa con la de influenza, ¿sí? La vacuna que nos ponen aquí no es la misma que ponen en el Cono Sur, ¿sí? Y pues bueno, ¿cómo se hace la vacuna de neumococo? De acuerdo a cómo se va generando la distribución de los diferentes serotipos y que de alguna manera se va viendo, este puede dar inmunidad cruzada contra este otro, entonces se va generando y se va armando, ¿sí? Por eso surgió la 23 valente, que se podía poner a partir de los 2 años de edad y en los pacientes adultos, adultos mayores, ¿sí? Este, pero ahora vamos a tener la 15 valente, que seguramente pues la vamos a poner también 2, 4 y 6 meses y vamos a tener una mejor cobertura para los nuevos serotipos que hay de neumococo que están dando lata. Claro. Muchísimas gracias, doctor, por toda su información, su conocimiento que es muy amplio. Ver su currículum es realmente sorprendente. Eh, Muchas gracias. por su magnífica ponencia y también un agradecimiento a los laboratorios Lakeside por habernos apoyado en esta sesión para todos nosotros en el COPEME. Le agradecemos mucho. Gracias. Gracias, doctora Ortega, doctora Boronat, muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Gracias, Que doctor. tengan una linda noche. Gracias. Gracias, doctor.